Bendiciones para todos, que el Señor los acompañe, nos acompañe a todos con la enseñanza de esta tarde, es el capítulo 27, continuando con los elementos del tabernáculo. Ya finalizamos en sí lo que es la estructura del tabernáculo, en lo que está la configuración del lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Ahora vamos con la parte que está fuera de esto, que se llama el atrio, es conocido como el atrio, y es el punto de mayor acceso que tendría el tabernáculo como, a ver, como un lugar escogido y señalado, ¿no? Digamos, el tabernáculo como tal es la tienda, ¿cierto? Pero esta parte exterior es el corredor alrededor del tabernáculo, separado por unas cortinas hacia el pueblo, y aquí habían unos elementos también particulares mm, que correspondían a la santificación y a las ofrendas delante del Señor. Y en un ejercicio que hacían solamente los levitas y sacerdotes. Entonces, ya estudiamos del sábado anterior a este, estudiamos los elementos internos del tabernáculo, que vamos al primero descrito. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer elemento que se escribió? Que se ordenó. El arca. Empezamos desde lo más sagrado, de lo que más tiene sentido y propósito, hasta lo más exterior. Entonces primero va el arca, se habló del pan, de la mesa de los panes, se habló del altar de incienso, se habló de la menorá. Luego hoy hablamos del tabernáculo como tal, esta mañana, que es la estructura que está cubierto de una serie de 4 capas de cortinas, digamos, o de telas de diferentes tipos. Las estructuras de los muros del tabernáculo son de madera, con basas de plata y unas cabezotes de oro, todas interconectadas con varas recubiertas de madera, todo en madera recubiertas de oro, todo en maderas de acacia. Y bueno, en la mañana vimos eso. Ahora vamos a ver, como les mencionaba, lo que está fuera. Apenas se cruza la cortina exterior, vendría a estar el atrio. Y de la misma manera que arranca con los elementos primeramente. ¿Cuáles son los elementos que habían en el atrio? Entonces vamos al capítulo 27. Dice allí, también quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada, de 2 metros y 25 centímetros por lado. Esto que les estoy leyendo es de la versión lenguaje actual, que nos ayuda un poquito porque ya tiene la conversión a metros, lo que ayuda bastante para entenderlo. Entonces dice aquí que sea cuadrado de 2 metros y 25 centímetros por lado y de 1 metro por 1 metro y 25 centímetros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza. El famoso altar de bronce. Una sola pieza. ¿Esto cómo era? Esto era una caja, prácticamente. Una caja de 2.25 por 2.25 por 1.25 hacia arriba, hueca, en madera acacia, recubierta de bronce por completo, y en las esquinas tenían una forma de cuernos, las 4 esquinas, tenía unos cuernos en ese altar. Esa era su forma. Y debía estar recubierto en oro, en bronce, formando una sola pieza, es decir, no se podía desmontar, no se podía separar una vez puesta. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar: ceniceros, palas, recipientes, tenedores, hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja y 2 varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas debes recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco, de madera, exactamente igual al que te mostré en la montaña. Entonces tenemos este cajón. Dentro entonces tiene 1.25 de alto, a la mitad de 1.25, es decir, a 1.25 de 125. Esto serían 62.5. A esa altura iba una rejilla, y que esa sí era desmontable, también de bronce. En la parte exterior tenía unos aros donde se podía cruzar unas varas para poderlo levantar entre 4 personas, digamos.
Bueno, ¿para qué servía el altar? ¿Este altar qué es? Era un lugar escogido, un lugar especial para presentar delante del Señor sacrificios. Sacrificios. Un altar, la palabra aquí que aparece para altar es misbeach, misbeach, altar, misbeach. La raíz primaria es matar un animal. Por lo general, en sacrificio, ofrecer, sacrificar, es decir, un lugar para sacrificios. ¿Listo? Es un lugar para sacrificios. Es como el, el, el sentido implícito dentro de la palabra para altar, que es mitzbeach, misbeach. Entonces tiene como sentido la presentación de sacrificios delante del Señor. Y como mencionamos esta mañana, el tabernáculo tenía un propósito. ¿Cuál era? Que el Señor habitase en medio de su pueblo, ¿cierto? ¿Y qué tiene que haber? Más bien aquí nos encontramos que hay una, un, un puente entre el templo, entre el tabernáculo y el pueblo. Hay un pasadizo, hay una cosa que se tiene que recorrer antes de ingresar, y es justamente este elemento. Ese es el elemento llamado el altar de sacrificios. Ya lo dimensionamos, ¿no? Es como una parrilla muy grande, imagínense 2,5 metros. Es el tamaño donde seguramente, pues, es lo que se presentaba allí. ¿Qué se presentaban? ¿Qué tipo de sacrificios eran generalmente? Eran pequeños, ¿cierto? Era el becerro, era el cordero, eran animales generalmente, ¿cómo se llama? Digamos, pequeños, jóvenes, ¿no? De críos. Ajá. No es el toro grandote, ¿no? Sí hay unos sacrificios particulares diferentes, pero en general eran animales, digamos, modestos, desde un perro hasta, o sea, el tamaño de un perro hasta, no sé, un novillo, qué tamaño sea, por ahí de una oveja, ¿cierto? Un poco más grandes, pero bien dispuesto, bien dispuesto, sin problema, entran esos 2,5 metros. Entonces, tiene este propósito, que allí se consumiera o se quemase los sacrificios presentados delante del Señor. A ver, en lo que llamamos de Éxodo, el Señor empezó a entregar unos mandamientos. Sí hemos tenido presente cómo van estos mandamientos. ¿Qué fue lo primero que el Señor les da? ¿Mandamientos sobre qué? Primero están las 10 palabras, luego les habla sobre... Lo primero que les habla es sobre un altar. ¿Se acuerdan? Justo después de las 10 palabras les dice, y harás altar, ¿no? Vamos a verlo rápidamente allí en el capítulo 20, volvamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice así. En el capítulo 20, versículo 22. Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grasa a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿No les parece que hay algo curioso acá? Porque les dice primero que ¿qué? Primero les dice, cuando me presenten a mí un holocausto, háganlo, ¿de qué manera? Altar de tierra, ¿cierto? Altar de tierra. Les dice, no hagan como con los demás dioses, no me hagan estatuas, no me representen, pero si les dice, un altar de tierra harán para mí donde ustedes presenten sus holocaustos. Y es más, pueden hacerlo incluso con piedras, pero no las labren, o sea, no las martillen, no las trabajen, que sean naturales, mejor dicho, o de tierra o de piedras, pero todo, como quien dice, recién escarbado, bien cuadradito, con los elementos que tienen ahí, sin mayor elaboración.
Pero volvemos al capítulo en el que estamos y ¿qué les mandó a hacer? Un altar de bronce. Un altar sumamente elaborado, con varios elementos que en todos los mencionados pues no tienen nada que ver con esto, ¿cierto? Madera, bronce, una sola pieza, labrado o trabajado, digamos. Dime. Sí, de hecho tenía unas gradas para poder subir, o sea, todo muy diferente a lo que se mencionó en el capítulo 20. ¿Por qué creen que hay una diferencia entre este pasaje y el otro? Pero, o sea, es que estamos como en la misma escena, ¿no? O sea, Moisés, esto es después de que escuchan los 10 palabras, ahí cuando la gente queda como asustada, espantada, el Señor les dice, ese es un punto clave. ¿Será que está hablando de dos altares? Es decir, un altar en el que se habla de una manera como muy abierta, cuando me vayan a hacer adoración, que sea este tipo de altares y no como ustedes creen, ni como los otros dioses, ni con estatuas, ni nada, sino si me van a presentar una ofrenda, que sea de esta manera, ¿cierto? Y dice, con piedras o con tierra. Pero luego le dice a Moisés, de acuerdo a la visión que yo te muestre, haz esto porque quiero habitar en medio de ustedes. Y le dice cómo serían todos los elementos, incluye un altar. Y ese altar, pues no es ni de piedras ni de tierra, sino de bronce y de madera. Entonces diríamos, ¿por qué a Moisés le ordena un altar diferente al que ordenó al pueblo? Y también, ¿para qué le ordenaría al pueblo un altar si ya habría dispuesto de otro? ¿No? ¿No les parece una pregunta válida? ¿No? ¿No se les ocurre algo? Es que los de tierra no se quedan ahí, o sea, los móviles. Ese es el punto. Estamos hablando de elementos movibles. Y si fuese de tierra o de piedra, sencillamente no fuese un altar, digamos, transportable. Siempre tendrían que andar con un arreto, montando toda a la volqueta y moviéndose, porque consideremos que es un altar grande, ¿no? No era unas cuantas piedritas y ya. Primer asunto de lógica. Dime. Sí, sí, por eso dije, está hablando de dos altares. Uno, que tiene que ver con algo que está, digamos, quieto, que podríamos pensar como, por ejemplo, cuando dice, y ungió Jacob esa piedra y levantó un altar al Señor, pues dijo, aquí vi a Dios y no morí, algo así dice en ese capítulo, perdón, en el que soñó, ¿no? Y sobre la piedra que había dormido, la ungió y levantó un altar al Señor. Y muchos de esos pasajes que habla de Abraham y tal, o sea, muy antiguos, ellos levantaban altares en ciertos lugares donde invocaban al Señor. Entonces, es una alusión a ese tipo de altares, a los altares, diríamos, más antiguos de la Biblia, donde se menciona una relación de Dios con los hombres. Y cómo era, entonces de aquí, digamos que lo aclara, de tierra y con piedras, sencillos. O sea, si nos fijamos, no pide ninguna elaboración, es más, la prohíbe. No se, que no se, que no se tallen, no se labren piedras. Y allí me presentarán sus holocaustos. Pero ahora aquí viene y instaura un servicio, un tabernáculo, donde viene una serie de estructuras, de elementos que representaban otras cosas, pero que finalmente era la literalidad de lo que el pueblo vivía. Y era un altar, seguramente cada vez que se hablase del altar era ese, no se pensaba en el altar de Betel o el altar de no sé dónde, sino el altar del tabernáculo, ¿no? Este vendría, por tanto, diríamos que a, a presentarse como una figura exclusiva, pero fuera de ese altar, cualquier otro altar que se pudiese hasta este momento en la lectura presentar no podía ser como las prácticas de los demás pueblos que no sabemos cómo eran, pero el Señor dice, debe ser de esta. Solamente que aquí entra, digamos, un poquito de conflicto este pasaje, es porque más adelante el Señor va a decir, solamente en el lugar donde yo les indique se presentarán las ofrendas y los holocaustos. Por lo tanto, se pregunta uno, ¿para qué les habla de otros altares si finalmente los va a prohibir? ¿Cierto? No porque ellos sean lugares, digamos, de idolatría,
Sí, cada vez que uno escucha un lugar alto, uno piensa en lugares de idolatría, pero no necesariamente. Lugares altos eran esos altares de los que se habla en el primer punto del capítulo 20. Eran los lugares como el que erigió Jacob y Abraham, generalmente en montañas, unos lugares de culto, erigían una- un altar, allí presentaban alguna ofrenda, como lo hace Samuel, ¿se acuerdan de un pasaje de Samuel que él lo hace? Y nos deja esto o tenemos algo más que descubrir sobre realmente cómo era el asunto, o definitivamente sí estaba prohibido, ¿no? Porque vemos que más adelante el Señor les ordena tumbar los lugares altos. La pregunta es ¿por qué? Porque se copiaron los otros de esos altares, lo ¿Sabes por qué? pusieron de adoración. Por un asunto muy sencillo, No, pero no fácil de ver a primera instancia. Es que cada vez que tú tienes llamémoslo así, una sucursal de un lugar de adoración, esa sucursal, al no ser colectiva, sino, digamos, separada, lejana, etcétera, aumentas muy significativamente la posibilidad de idolatría. O sea, allí donde se levanta un altar al Señor, fácilmente se podía adorar a otros dioses, al sol, a la luna, o hacer las prácticas de los demás pueblos. Pues no hay supervisión, pues no hay un sacerdote allí presente, pues no hay ninguna de las condiciones, digamos, que se permita un culto delante del Señor. Y es más, sería como decirle al Señor, pues yo sé que tienes un lugar donde quieres que nos presentemos delante de ti, pero yo escojo otro. Entonces, entra en cierto conflicto con el resto en el mobiliario, ¿no? Pero cierto que fue una costumbre y hubo por mucho tiempo lugares altos de adoración que se convirtieron en lugares también de idolatría. Y ese es el riesgo que se quería evitar, ¿cierto? Pero bueno, vamos a otro punto y es los sacrificios. Ya que entramos en el altar y si sabemos que altar del hebreo mishbeach, mishbeach eh, hace referencia a, pues a lo que se presentaba allí, ¿no? Que eran los sacrificios. Vale la pena que entonces entremos a pensar por qué el Señor solicitaba sacrificios, ¿no? Eh, un segundito para darles un dato de corroboración de la, de la palabra para el altar de bronce. Entonces, altar, ha-misbeach, el altar, raíz, eh, a ver, ¿cómo se lee acá? Segundo. Ya. Altar, misbeach, de la palabra raíz sabaj, sabaj, que significa sacrificar u ofrecer. Aquí, matar un animal, por lo general el sacrificio, ofrecer sacrificar, sacrificio, víctima, degollar, matar, matanza, carne, un animal, etc. Literalmente significaría entonces lugar de sacrificio o lugar donde se ofrecen las víctimas. El primer lugar donde se menciona esto es cuando Noé levanta un altar y presenta allí de los animales que había subido en el arca, ¿cierto? De los animales puros. Y la palabra para bronce es nehoset, nehoset, que hace referencia al brillo, a relucir, ¿no? Y que también tiene que ver con otra palabra hebrea que es nahash, ¿saben qué significa nahash? Serpiente. Serpiente, ¿sí? Y todo esto tiene cierta, Nahash. nahash, Como la serpiente de bronce. tiene cierta, unos comentarios, ¿no? A lo largo y ancho. Cuando tú siempre que uno menciona serpiente, la gente, uy, se prende en eso, Satanás. Y una vez es como la primera relación. Pero si recordamos, el Señor ordenó levantar algo en el desierto, ¿qué era? Una serpiente de bronce. Una serpiente de bronce y habría un juego de palabras. Nahash Nahoshet. servía para que la gente sanara. Nahash Nahoshet, ¿cierto? Y ahí vemos estos elementos como un juego de palabras, pero acerca de algo muy interesante. La serpiente suele recordarnos un asunto que es El pecado. el pecado. La medicina. Es que la vecina. La vecina. Que la vecina.
El pecado, la tentación. Eh, Porque te dijo que no comieras. si nos vamos por ese lado, ¿cierto? La serpiente, el pecado, el engaño, la astucia. Este bronce podría estar representando pues justamente eso, un juicio sobre el pecado, un juicio, una resistencia, ¿no? Ahora hay algo interesante, este término para Nehoshet, que significa, o se traduce como bronce, viene digamos, el sentido, esto es el brillo que esto daba. O sea que muy seguramente el bronce de estos altares era un poco reluciente. Recordemos que el bronce se utilizaba para hacer ¿qué? Espejos, ¿cierto? Entonces, sí, como el lavacro, que también era de bronce. Y si lo pensamos así, es probable que el altar fuese brillante, es decir, era bruñido. Y cuando pensamos en un altar brillante de alguna manera, o con reflejo, y un lavacro o una pila de aguas que se va a mencionar más adelante, también brillante, nos habla de una cosa. ¿Qué es? El reflejo. ¿El reflejo de quién? El que ofrece la ofrenda y del que está lavándose las manos. O sea, como un asunto de una manifestación de tú ves el juicio, estás viendo el pecado, estás viendo lo que pasa acá, ¿no? Es muy significativo porque es que estas ofrendas que se presentaban, una gran cantidad de estas ofrendas se llaman ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, ofrendas de reconciliación, ofrendas de paz. Y si vemos que todos esos términos tienen que ver con una restauración, con una reconciliación delante de Dios, eh, entendemos el valor de este altar y por tanto, como les mencionaba, el puente. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Primero ponte a cuentas con Dios, ¿no? Primero ofrece lo que Él está pidiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Dios entonces de la gente? Un altar de sacrificios, ¿no? Leíamos, de madera de acacia. Eh, entonces, aquí en este pasaje no hace mención de qué se presentaba, ¿cierto? Es más adelante cuando empieza a hablar de los mandamientos acerca de cómo se hacía cada cosa, es decir, ya del servicio. Pero por ahora vemos que la disposición de eh, nos habla pues de un servicio particular. El mayor servicio que se hacía, o el más constante, más recurrente que se hacía en el tabernáculo era esto, presentar ofrendas del Señor, delante del Señor. Ahora sí, vamos a la pregunta entonces de, ¿por qué ofrendas? ¿Por qué se presentan ofrendas delante del Señor? ¿Cuál es la mención más antigua de ofrendas que encontramos en la Biblia? El tema de Caín y Abel. El tema de Caín y Abel, ¿cierto? Donde presentan delante del Señor unas ofrendas, o sea, se menciona de manera muy natural, no se menciona el por qué, solamente dice que Caín y Abel presentaron de lo mejor de su campo y de sus ganados, de sus rebaños, presentaron delante del Señor una ofrenda y una persona fue aceptada y otra no, que es Abel, y Abel no, y Caín no fue acepto. ¿Por qué no habría sido aceptado? Primero, ¿por qué se presentaría en ofrenda? Segundo, ¿por qué no fue aceptado Caín? Tercero, ¿por qué se configura en el relato bíblico de toda la congregación? ¿Por qué se configura un acercamiento delante de Dios mediante ofrendas? Vamos a ver primero en qué consiste una ofrenda para ver si lo respondemos. ¿Qué es la ofrenda? Es algo que ¿qué? Es algo que No representa. representa o que entrega pues a alguien en particular. Que sustituye a alguien. Algo que presenta a alguien de su propia posesión, ¿no? No es como que yo vi esa caballo, esa vaca de mi vecino y voy a presentarla en ofrenda. Cualquier ofrenda que se presentaba era un testimonio pues, de que yo tengo algo para ofrecer, ¿no? Como en el caso de Caín y de Abel, el uno era agricultor, el otro era pastor, o digamos se dedicaban mayormente, cada uno habían separado sus tareas así, y de lo mejor de cada uno, es decir, las primicias del uno
y las primicias del otro. ¿Cuáles serían las primicias del uno y del otro? Pues las primicias de la cosecha. de la cosecha. ¿Y cuáles serían las primicias del otro? Pues del ganado, ¿cierto? Presentaron delante del Señor. Significa que era el fruto de un trabajo y de una cosecha, ¿cierto? De algo que ambos habían trabajado. Ya el por qué el Señor no recibe la ofrenda de otro es otro asunto. O sea, voy a primero hacia el punto de qué se hace, ¿no? Se entrega algo que yo poseo, algo que es mío, que me pertenece, que he trabajado, que es el fruto de algo mío. Por lo tanto, es algo que me representa, es algo que representa algo mío, ¿no? De hecho, una gran parte de las ofrendas que se entregaban aquí en el tabernáculo eran justamente eso, eran ofrendas de las primicias, era algo que representaba el fruto del pueblo, de que el Señor les había cumplido con sus promesas de darles algo, y ellos traían ese testimonio, esto es de mi terreno, de mi familia, de mi clan, de lo que Dios me entregó a mí. Recordemos siempre esto, la ofrenda es algo que yo puedo, que está en mis manos, entregarle a Dios de una manera voluntaria y generosa. Pero, ¿por qué se ofrenda? A ver, estamos hablando de que las ofrendas eran, toda la Biblia, lo que se configura como ofrenda era algo de una procedencia orgánica, ¿no? Es decir, un animal o una... eh, ¿o un qué? Un grano, O un cereal. un cereal o sí, un tema de las cosechas. Un cereal o Pero que por otras disposiciones también se habla de algunas ofrendas o de algunos dineros que se daban, pero estos literalmente se transformaban en una compra de una de estos animales para ofrecer en sacrificio, ¿no? Habían otras que eran para, digamos, ofrendas para el mantenimiento del templo, pero son de otro tipo, no tienen nada que ver con estas. Esta simplemente es como, ¿cómo decirlo? Como una colaboración común para mantener un lugar, pero no tienen nada que ver con estas ofrendas. Estas ofrendas, las que pasaban por el altar, eran únicas en su tipo. Entonces yo ofrezco lo que tengo, que el Señor me ha dado, pero que es mío, y lo primero que vamos a evaluar es el costo de eso que se ofrece, ¿no? Que siempre lo hacemos. ¿Qué significa ofrecer un ternero, una cabra, un animal de estas proporciones, de estas dimensiones? Es en cierta manera ofrecer algo que puede ser o mi comida, o puede ser lo que más adelante sería un animal que me dé más vida, ¿no? Más otros animales, como por ejemplo un becerro, pues más adelante será un toro o una vaca, ¿cierto? Eh, un, eh, ¿qué? Igual con la cabra, yo, de estos animales que se ofrecen en un sacrificio, pues yo podría alimentarme de ellos, es decir, de su leche, de su carne, pero prefiero presentarlo delante del Señor. Es decir, tiene un costo razonable, ¿sí? Yo sé que hemos leído textos de personas que tenían miles de vacas y qué tal, pero siempre generalmente hace mención de, pues, de las personas que fueron muy bendecidas por Dios, que eran muy poderosos, que eran pues líderes, jefes, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un pueblo de millones reunido, es decir, que compartían lo que tenían, pues este punto de uno solo teniendo mucho, pues ya no era ni tanto, sino más bien era algo mucho más módico. Mucho más cuando ellos habían salido de Egipto y lo que tenían, pues seguramente no era lo que tendría una persona con unos campos inmensos, era lo que habían, de alguna manera, se les había permitido sacar de Egipto, ¿no? Y eran bastantes reses, porque se menciona que salieron con muchos que, digamos, sobrevivieron de todas las plagas de Egipto. Pero sin duda, cuando pensamos en la gran cantidad de personas, cualquiera de esos animalitos que muriese, y teniendo en cuenta que en el desierto, pues no es que fuese un lugar muy de ganados, aquí surge la primera sensación y es, uy, presentar una ofrenda cuesta. Es decir, pecar delante de Dios para luego ponerme a cuentas con Él me cuesta dinero. O sea, si yo tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que tener presente que me va a costar. ¿Por qué le costaría a uno? Porque el sentido de la ofrenda es una compensación, es, es un asunto de restablecer, de balance.
Pero ¿cuál es el costo del pecado? ¿Ah? ¿Cuál es el costo del pecado? La muerte. La muerte. Dice la escritura, ¿no? El que peque debe morir. Y cuando llega esta sentencia de que la gravedad de la iniquidad es la muerte, entonces ¿cómo puede haber un balance nuevamente? ¿Cierto? Entonces el Señor abre este camino, las ofrendas. Muy, muy alejado de las indulgencias, de lo que recientemente, o hablando de la era posterior al Mesías, hizo la Iglesia Católica, es decir, vendiendo el supuesto perdón de Dios, eh, um, robándole a la gente de esa manera. No se trataba de esto porque con las ofrendas no se beneficiaba nadie en particular distinto al que ofrendaba. Ahorita vemos cómo era la ofrenda. Bueno, y los sacerdotes, pero ahorita les digo cómo. Cuando una persona ofrecía una ofrenda, pensemos en Abraham o en Jacob, lo más seguro es que mataba al animal, lo quemaba y se lo comía. Lo que se hacía con presentar un animal delante de Dios es algo así como comerse un animal en nombre de Dios. Es decir, como pensemos en un cristiano, como dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me lo como. Es como esa consagración de lo que se come. Eh, es decir, que todo lo que se presentaba, bueno, no todo exactamente, pero una gran parte de lo que se presentaba en estas ofrendas, en estos sacrificios, tenía como propósito que alimentar. Alimentar. Esperen, ofrendas que alimentan, sí, mediante la muerte del propio animal. ¿Qué me reemplaza a mí? ¿Quién debo morir? O sea, delante del Señor está este asunto. ¿Has pecado? Debes saber que, como se le dijo a Adán, morirás. Entonces, ¿qué hago, Señor? Yo necesito la vida que tú ofreces. Entremos a cuentas. Lo que tú amas, lo que tú tienes, disponlo delante de mí y cómelo delante de mí. ¿Qué es entonces un altar de sacrificios? Es un altar de reconocimiento. Es un lugar donde se dispone lo mejor de mí, como dice la canción. Porque ¿qué es lo mejor de una persona? En este sentido, ¿qué se ofrecía? ¿La vaca torcida, coja, vuelta a nada? Se presentaba el animal más inocente y puro posible, de lo mejor del ganado, lo que tuvieras como que, esta es una ofrenda excelente delante del Señor, la que seguramente pudieras vender a mucho valor. Ese era el que se presentaba, lo mejor de ti, porque se supone, lo que esto representaba era que ese te representaba a ti. Finalmente, una vez sacrificado el animal, en varias de las ofrendas, es que hay muchos tipos de ofrendas, luego veremos eso, en muchas de estas tú participabas del animal que habías ofrecido, es decir, comías tú y tu familia. En otras ofrendas participaban no solo tú y tu familia, sino los pobres necesitaban las vidas. Y en la mayoría de las ofrendas participaban siempre los sacerdotes y levitas. Cualquiera dice, sí ve que se benefician los líderes, pero antes de que se alarme, es que ellos, a diferencia del pueblo, no tenían heredad, no tenían un lugar, digamos, el derecho a un lugar heredado. Ellos, por tanto, vivían para servir al pueblo y por lo tanto necesitaban una paga, o si no, pues ¿qué iban a comer? Por eso dice el pasaje que el trabajador es digno de su salario, ¿cierto? Pues sacerdotes y levitas trabajaban, eso es algo importante, trabajaban. ¿Y ese trabajo cómo se compensaba? Pues que ellos participaban comiendo de las ofrendas. De hecho, la única paga que hacía el pueblo, de alguna manera, con los sacerdotes y levitas era dándoles comida. Pues ellos tenían que buscarse su propia alimentación, vestido y demás. Ahora calcule cuánto para alimentar a miles de levitas. ¿Cómo se podía alimentar a miles de levitas? Bueno, por eso vemos que habían miles de sacrificios. Así que cuando uno ve esto dice, uy, pero qué matanza. ¿Cómo así que entregaron 2000 ofrendas? 2000 reses, 5000 vacas. ¿Cómo es eso? No se asuste. Vea un matadero, vea una venta de carne. Eso es un tránsito interminable de carne y de animales. ¿Por qué? Porque la cantidad de población a la que hay que alimentar es inmensa.
Bueno, en esa época también, también. Así que las ofrendas eran continuas. Ese fogón no se apagaba nunca. Y no porque no se debía apagar, sino porque no tenía sentido apagarlo. O sea, y por eso el Señor les decía que lo mantuviesen siempre avivado. Porque pasaba una res y iba a la siguiente. Y una cabra y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Era un trabajo de todo el día, todos los días. Literalmente, no sé cuántos hayan hecho esta comparación, pero esto era algo así parecido a un asadero, un restaurante, donde llevo mi carne, la cocinan y yo como luego y me restauro. ¿Qué es lo que lo restaura a uno? La comida. Y no solo tú, el sacerdote, el levita, los demás, compartidas de tu ofrenda. ¿Y sabes eso cómo se le llamaba? Entrar en paz con Dios. ¿Tiene sentido? Veámoslo desde otra óptica. Y desde otras, o sea, jugando con estas figuras, ¿no? ¿Tienes problemas con tu prójimo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué podrías hacer? Compártele de lo tuyo. No, venga, invito a que comamos, a que la pasemos bien. Venga, yo le pago esa deuda, yo le ayudo con este tema médico suyo, Cuando tú compartes de lo tuyo, las paces llegan rapidísimo. Es mucho más factible que se logre. El lugar de sacrificio era un punto de paz, literal, porque tú, cuando llevabas de tus ofrendas, le decías al sacerdote, en otras palabras, dispóngalas de la mejor manera. Yo confío en que usted va a hacerlo como debe ser. De tal manera que tú no solamente participabas, otras digo en muchas, no en todas, habían diferentes disposiciones pues, de la carne, pero en algunas tú comías, en otras se compartía con tu familia, en otras era para la familia de los sacerdotes, en otras era para el pobre. O sea, era una administración de alimentos que incluía pan, que incluía, o sea, lo que se hacía con la cebada y todo esto, ¿cómo es que se llaman? Los cereales era hacer pan, tortas. Entonces, ¿qué había en ese asadero? Había literalmente algo muy parecido a unas tortas, ¿no? Con carne en la mitad, seguramente unos sándwiches, no sé cómo lo presentaban, cómo lo comían, pero era carne con pan, carne con pan, carne con pan. Y los más beneficiados de estas ofrendas realmente a nivel distribución eran los necesitados del pueblo. Levitas, sacerdotes, viudas, huérfanos y creo que hasta extranjeros. Lo que significa que más allá de que uno piense, eso era un matadero del tenaz como un asunto de que Dios exige tanta sangre, no se trataba de la exigencia de sangre, se trata del sentido de esto, ¿no? Es como, me parecía un poco curioso en un video donde el otro día para un youtuber eh, sumamente despelucado, porque se enteró que la leche que consumía era leche de vaca de verdad. Él decía, yo no puedo creer que estemos tomando leche de vaca, yo pensé que era solamente un logo como de la caja, ¿sí? Pensé que era solamente marketing. No, o sea, nosotros tomamos leche de animales. Estaba asqueado, obviamente, cuando se acaba de enterar, ya después de ser un man como de unos 30 años, no sé, no, pero unos 20 años, uno dice, pero ¿en qué mundo vivimos tan desconectados, no? Claro, cuando uno entra a un matadero, uno se siente muy mal. Tú entras a un matadero y se siente horrible cuando ves que está la vaquita perfectamente y al otro lado sale ya empacada al vacío, literal, y duele la verdad. Y cualquier video que veas sobre el procesamiento cárnico es duro, es duro. Y la gente que trabaja allí la pasa muy mal, muchos. Salen un poquito hasta complejados. No es fácil ver una matanza, una industria se le llama. Sin embargo, aunque eso esté allá medio a puerta cerrada, en el sentido de que pues no es algo como que de lo que uno se entere mucho, es lo que nos da todos los días esa deliciosa carne que tenemos en nuestra sartén, que compramos en el supermercado, que le echamos a los frijoles, que se come con un pan, con una arepa. Eso que hacemos hoy, pues no es de hoy, es de todas las épocas. Solamente que hoy se ha organizado. Pero lo mismo, es un punto de matadero. ¿Cuál es la gran diferencia entonces de esa época y esta? Que se hacía en nombre de Dios.
Es decir, que ese alimento que se consagraba delante del Señor y que me daba vida a mí, se hacía en nombre del Señor y se presentaba delante de él. Y la sangre se derramaba delante de ese altar. Y había todo un proceso que Dios había centralizado, que tenía que ver con las ofrendas y con los alimentos. La gente tenía permitido comer carne en cualquier lugar, sí, pero ofrecer una ofrenda solamente en aquel lugar. Si quería ofrecerlo delante del Señor, no podía cortarlo ahí en su casa y prepararlo, y no, tenía que ir hasta el templo o al tabernáculo y mediante el sacerdote se hacía este proceso. Siento yo que el sentido más claro de esto, más allá de un tema, digamos, religioso y ritual, es algo de organización, de gobierno. Es decir, es como cuando hablamos de los recursos, ¿no? Tienes dos opciones. Puedes libremente coger no sé, de tus bienes y repartir. O puedes ir a algún lugar y darlo. ¿Cómo se le llama eso? Impuestos. Es más, no puedes, debes. Los impuestos son obligatorios. O sea que el retener impuestos a fin de que otros se beneficien de esos impuestos, es decir, el más necesitado del país mismo, es una contribución que todos hacemos de manera organizada, ¿cierto? Hoy en día todos los sistemas trabajan de esa manera. Hay un impuesto, es la manera más fácil de recaudar fondos, y es que todos colaboremos de una manera activo-pasiva, es decir, todo lo tenemos que hacer en todo, pero pasivamente. No es que te dicen, tú pagas esto y esto se te va en tus impuestos, como diciendo, si quieres puedes escogerlo, ¿no? Ya sabes que eso te costó y eso ya incluía impuestos y todo, ¿no? O sea, como que uno ya ni le importa. No simplemente sabe y dice, está como más caro. Pero a ti no te interesa realmente saber, es que está más caro porque se va un 19% para el IVA y se va esto para otra cosa, no sabemos. Uno simplemente paga, ¿cierto? Pues de alguna manera era esa también centralización donde mediante los sacerdotes se proveía para la nación, de alguna manera. Pero eso es solamente un punto de las ofrendas. Y es el tema de participar de ellas, comerlas. Tanto así que el Señor antes de morir, ¿qué dice? Coman de mí. No se acuerda de eso. O el Pesaj, ¿qué dice? Y después de haber comido. Es decir, en las mayores ofrendas de la historia, las más, que uno dice, es que esto lo sabe la mayoría de personas, ¿no? Han escuchado acerca de una Pascua y de un Cordero Pascual y qué tal, saben que comieron, o se le cuenta, es una comida. Y Yeshua, el Señor, antes de morir, la famosa Santa Cena, es una alusión a su propia muerte, algo que nadie podría comer en un sentido literal, pero él dice, cómanlo. Este pan es mi carne, mi cuerpo que por ustedes es partido, y este vino es mi sangre derramada por ustedes. Coman en memoria de mí. ¿Y quién presentó aquí la ofrenda? Yeshua. ¿Y quiénes comieron? Todos comimos. Como en el caso de las ofrendas que les mencionaba. Yo presentaba, pero muchos comían, no solo yo. ¿Y se presentaba a quién? Delante de Dios. Pues Él fue sacrificado como una ofrenda delante del Todopoderoso. Es algo, o sea, la relación entre todo que, como hemos hablado desde esta mañana, esto con Yeshua es interminable. Por donde usted quiera tocar un tema, allí pum, se asoma y usted le dice pause, deténgame el video, acabo de ver a Yeshua ahí también. O sea, uno lo ve en todo lado. Entonces, cuando pensamos en ofrendas, el por qué se presentaba algo delante del Señor, piénsalo siempre. Estás presentando lo mejor de ti delante de Él porque confías en que eso te va a dar vida a ti. ¿Sí? Ese era el asunto. Yo lo ofrendo a Él para que me perdone, para que me dé vida, para entrar en paz con Él, para que me bendiga, para una reconciliación. Es decir, es curioso, pero se lo das al Señor, pero es para ti. Es decir, te sirve a ti. ¿O es que alguien cree que Dios come esas ofrendas, se las comía? Alguien dice, es que en un pasaje dice que la sangre era su bebida, pero es, es una, es una alegoría. Está diciendo, esa es mi parte. Nadie se puede comer la sangre, ni las grosuras pertenecen al Señor. Significa que nadie tenía el derecho de comer.
pero no que Dios se alimente, o ¿cómo se dice? Él no se presentó en un cuerpo como que iba y se bebía esa sangre, ¿no? Eso es lo que digo. Ella simplemente se derramaba. Y eso significaba, esa es su parte. Y ese es el punto, volviendo al tema de sacrificios. De los sacrificios, entonces, ¿cómo era? Yo presentaba de lo mío delante del Señor. El animalito se degollaba para que muriese pronto y con su sangre se derramaba. Habían diferentes, llamémosle así, rituales o disposiciones según el tipo de ofrenda, pero en general era una sangre derramada delante del altar y en el altar. Es decir, una parte se regaba allí en la rejilla, el mismo fuego la, la quemaba, otra en tierra, eh, y tenía diferentes usos, pero todos tenían que ver con este servicio. Nadie la tomaba, nunca se acumulaba, ¿no? Siempre tenía un sentido. Estaba prohibido. Pero la carne se asaba, no se le hacía ningún proceso diferente a este. Ah, bueno, sí había otro proceso que se le hacía al animal y era lavarlo antes de entrar al atrio. Pero hasta aquí se llevaba, se degollaba, luego se picaba. Según el tipo de ofrenda, habían diferentes maneras de matar, de cortar al animal y se ponían a asar. Luego, habían unas partes diferentes de ese corte que le pertenecían a diferentes eh, personas, como por ejemplo dice, y el sacerdote comerá la espaldilla del animal, dice, en algunos tipos de ofrendas, por ejemplo. Es decir, que también incluso la carne tenía ya asignado a alguien que la comía. Y según eso pasaba, pues así se debía hacer. Y el no hacerlo de esa manera significaba un mal servicio del levita o del sacerdote, y allí recordamos la historia de los hijos de Elí, que ellos iban y cogían la carne incluso cruda, medio se empezaba a asar, y ya llegaban con los pinchos y como si fuera un barbecue se le iban comiendo cualquier parte, la mejor, la que se viese más sabrosa, todo eso estaba fuera del orden establecido de cómo era eso. Eso no era un lugar como ni de recocha, ni era un buffet de hágale a lo que quieran, nada. O sea, estaban fuera de lugar esos muchachos y el Señor se los cobró bien caro, ¿cierto? Eso representaba la ofrenda a la gente, es algo muy sagrado justamente por eso. A ver, continuemos, volvamos allí. El versículo 9 dice del capítulo 27. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado oriental, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de 15 codos de cortina, sus columnas con sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas sus columnas alrededor del atrio estarán ceñidas. De plata, sus capiteles de plata, sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. La altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido, sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo en todo el servicio, todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán en bronce. Bueno, y aquí viene el tema del atrio. Es donde estaba el altar. Era el cerco, ¿no? Era el encierre que había del tabernáculo en la parte exterior. También era con cortinas y entonces este atrio era en metros de 45 metros por 22.5, o sea, 45 de fondo por 22.5, 45, 22.5. Era también dispuesto con unos postes de madera. En este caso ya bajaba el nivel de la calidad de los metales. En la parte interior, ¿se acuerdan de qué material eran las basas? Eran de plata. Aquí afuera son de bronce.
Sí, y lo único que tiene diferente es el de la entrada, el de la puerta, perdón, que las basas que los capiteles eran de plata. Es decir, la puerta era la única que se veía un poquito diferente. De resto, todos tenían la calidad de lo que es en el atrio, que era que el bronce. El bronce era el rey del atrio, y ya entrando al Santísimo, la plata y el oro. ¿Listo? Hablando de una mayor pues, calidad de estos metales y de pureza. ¿Cómo eran? Cortinas, cortinas y cortinas, las mismas que hemos visto a lo largo y ancho del tabernáculo, que son tres, ¿no? O tres colores más bien. Todas eran de lino, pero eran de azul, púrpura y carmesí. Estos estaban en todo el tabernáculo de manera visible. Y hay algo más que no se alcanza a mencionar en este capítulo, y es que allí junto al altar había algo que se llama también el lavacro, o la pileta de lavamanos, un lavacro. Este estaba, o sea, tú entras por la puerta del atrio y veías el altar de bronce y enseguida, entre él y el tabernáculo estaba el lavacro. De tal manera que el sacerdote, una vez después de haber hecho sus ofrendas, pasaba por el lavacro, se lavaba sus manos, su cara, su cuerpo, según lo que debía hacer, y entrar al lugar santo. Nadie podía entrar contaminado del sacrificio. Lo único que podía entrar del sacrificio al lugar santo era la sangre, de la cual dijimos hace un rato, el Señor dijo, me pertenece a mí. ¿Qué representaba la sangre? La vida. ¿De quién? ¿Del animal? No, del que lo había ofrecido. Entonces vemos la conexión inmensa. No es que Dios quisiese animales, ¿para qué? Todo es de Él, pero ¿qué no es de Él de un 100% desde una óptica? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para ser de Él? Ofrecernos. Es decir, parecemos los únicos que nos resistimos a decirle, no queremos ser tuyos, ¿no? Pero hay un pueblo que dice la escritura que se le entrega voluntariamente. Y ese que se le entrega voluntariamente lo hace al costo de sangre, ¿no? Dijo Yeshua incluso, nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la pongo. O sea, lo hago voluntariamente, soy yo quien se pone, es mi decisión. Entonces, es una decisión presentar delante del Señor una ofrenda, pero hay que entender que esta no es por presentar, tiene muchos sentidos, los enumeramos: reconocimiento, gratitud, paz, reconciliación, expiación, invocación. eh, Mejor dicho, es un culto, un culto. Por eso el Señor dijo, no me van a hacer culto como a los demás dioses, no. Conmigo es sin estatuas y mediante un altar. Si alguien quiere presentarse delante de mí, que lo haga con un altar. ¿Para qué? Para que para que haya algo que entregar. No lleguen con las manos vacías. El altar simplemente no es el altar de velitas, no tiene nada que ver con los altares que conocemos del mundo. Se refiere a un altar donde se presenta algo mío a fin de que Él reciba mi vida en esa ofrenda. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora que ya no hay ni templo, ni tabernáculo, ni nada construido? ¿Que hay que levantar altares? Tampoco está esta instrucción. ¿Por qué no? Pues porque aún hay un altar y aún hay una ofrenda que está siendo consumada hoy. ¿Cuál es? Yeshua. Es decir, para todos los que hemos creído en Yeshua, la ofrenda está allí, aún dispuesta delante del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado. Significa que, ¿qué es lo mejor que yo tengo? ¿Qué es lo mejor que tú tienes? ¿Ah? A Yeshua. Es decir, cuando yo reconozco a Yeshua como mi Señor, yo reconozco que Él se ha presentado delante de mí, delante del Señor, por mi causa, porque es lo mejor, lo más preciado que tiene este universo. Y se presenta delante del Señor, yo digo, pero ¿qué puede superarle a Él? ¿No? ¿Qué ofrenda podría yo entregar que lo supere a Él? Entonces, ¿sabes qué? Represéntame a mí, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, mírame. También por mí te has entregado.
también por mí lo has hecho, Señor, yo lo reconozco. Así que mediante Yeshua yo hago lo mismo, reconocimiento, gratitud, paz, reconciliación. ¿Entendemos? Por eso no necesitas de otra ofrenda. ¿Por qué no? Pues porque ya tienes una presentada. Es decir, no que ya no se pueda o no que ya que no exista. No, es que ya está justamente pasando ahora mismo. Yeshua es la ofrenda desde antes de la creación. Es decir, todo esto, una vez más, apuntaba siempre a Él. Hay un camino para acercarnos a Dios y es el balance. Estar a cuentas con Él. Estar a cuentas con Él. Algo que me permita acercar a Él. ¿Mm? Yeshua, por tanto, es la ofrenda por excelencia. Y el altar de sacrificio y todos estos elementos siempre apuntaron a Él. Yo quiero habitar en medio de ustedes, pero hay un costo grande pendiente. Debe haber sangre. Y no porque Dios sea vengativo o necesite la sangre, no. Es para que entendamos que acercarnos a Dios equivale también a perderlo todo, para ganarlo todo. Perderlo todo para ganarlo todo. ¿Perderías tu vida por el Señor a fin de ganarla? Pues Yeshua dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es de las palabras más lindas de la Escritura. El que pierda su vida por causa del Señor, la encuentra. El que pierda su vida por causa del Señor, la encuentra. Es como tan raro, es como tan paradójico, como así, que el que pierda su vida por causa del Señor la encuentra. Así, cuando tú dejas de buscar la vida, pensando que está en las modas, en el dinero, en la familia, en el éxito, bueno, en las mil cosas que te ofrece esta vida, y te das cuenta que claro, que todo eso es importante, pero que no es esa precisamente la vida, sino que en búsqueda del Señor tú pierdes esa vida, es decir, que eso lo desestimas, lo trabajas, lo buscas, pero no por encima del Señor, aunque eso te cueste una vida más complicada a ti, es decir, perdiste eso. Y no solamente eso, hablemos de las otras cosas, los vicios, el desenfreno, el libertinaje, todo eso que uno podría tener, y tú dices, yo le voy a hacer un alto a eso, voy a dejar mi vida, porque eso es vida también, voy a dejar mi vida a fin de ganar esta otra. Cuando tú pierdes tu vida por causa del Señor, entonces es que la encuentras. Así que si quieres tener vida, preséntate delante del Señor con tu ofrenda. Y es más, preséntate tú como una ofrenda delante del Señor, como un sacrificio vivo, como un culto que es racional, como dice Pablo. Un culto racional, o sea, esta es la lógica. ¿Quieres encontrar la lógica acá? Esta es. Preséntate delante del Señor todos los días como una ofrenda que va a ser consumada, a fin de que, vivas, no de que mueras. Es una ofrenda que arde continuamente porque no muere. ¿Y cómo lo puedes hacer? Mediante Yeshua. Toma también tu cruz y síguelo. Ve al mismo lugar. Y entonces serás acepto delante del Señor. Por último, veamos este cierre, que son 2 versos. 20. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Qué tenía que pasar? La menorá, que es eh, el candelabro, pues que estaba allí en el lugar santísimo, en el lugar santo, debía tener aceite en sus lámparas. Su funcionamiento, su combustible era aceite. Tenía entonces que Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, eran los que tenían la función de mantener siempre eso con el aceite suficiente. ¿Para qué? Para que ardieran delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, es decir, durante la noche. En la tarde llegaba el sacerdote y le echaba aceite a las lámparas. La menorá, que ya se habló la semana pasada, es otro instrumento muy importante, un elemento que había dentro del lugar santo y representa justamente otra vez a Yeshua. Pero quizás más que muchos, o no sé, es que en todos, insisto, se encuentran, ¿no? Porque la menorá representa un árbol de vida, un árbol con luz, con 7 brazos, con aceite,
Y todas estas cosas que ya se vio la semana pasada representan a Yeshua. Representan a Yeshua. Así que, ¿qué tenía que tener la menorá? Aceite. ¿Y qué representa el aceite? ¿Mm? ¿Qué es el aceite? La presencia del Señor. Es lo que hace que alumbre. Si no hay aceite, no hay luz. La luz de Yeshua, no era la menorá. Era lo que lo llenaba a él. El aceite del Señor. Es decir, la presencia del Señor, su espíritu. Así que el aceite representa el espíritu del Señor en Yeshua. No un artilugio de oro muerto, no. Vivo por completo, por cuanto estaba lleno constantemente del espíritu del Señor. Entonces son muy lindas todas estas graficaciones, porque tienen mucha sabiduría y tienen este sentido de hacernos entender que nosotros también necesitamos ser llenos de la presencia del Señor. Como dice el pasaje, ¿no? Que el Señor avive nuestras lámparas. ¿Cómo se aviva una lámpara? Echando el aceite. ¿Cierto? Así que si sientes que te apagas, pues llénate de aceite. ¿Qué te pasa? Recordemos la parábola de las vírgenes. Se durmieron. Eso es más adelante. Yo soy joven, ¿para qué? Y se apagaron. No les alcanzó su mala estimación. Pero hubo unas que fueron prudentes y que hicieron. Llenaron de aceite sus lámparas y el Señor las cogió haciendo su voluntad. Así que nosotros aprendamos de eso. Avivemos nuestras lámparas. ¿Cómo? Pues con la presencia del Señor. ¿Y cómo llenamos? En lo literal, ¿cómo llenamos nuestras lámparas de la presencia del Señor? ¿Cómo? Pues buscándolo. Hay que buscarlo. No esperemos que llegue algo sobrenatural. No, es que está en la quietud, en lo sereno, en nuestra habitación, en nuestra mente. Es que, ¿en qué lugar no puedes buscar a Dios? ¿Qué te da pena hablar? Vea, aquí pasan millones de cosas. Búscalo, háblale, cántale, lee la Biblia, órale, güey, ¿no? Vete a un lugar solo y háblale. ¿No crees que el que hizo los oídos oye? Así que mis hermanos, con esto los dejamos, los esperamos el próximo Shabbat, recordemos las palabras de nuestro Señor. Si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mis discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, dijo nuestro Señor. Si permanecemos en sus palabras, entonces seremos verdaderamente libres. Shalom para todos, que descansen y feliz noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
pues así al Padre puedo hoy decir, me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir, Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Elohim.